Bueno, hoy vamos a ver cómo aplicar la ecuación de la energía a canales. Ya vimos cómo se aplica la ecuación de tubería en tubos sencillos, ya vimos cómo se aplica cuando tenemos bombas y turbinas y hoy pasamos a los canales. Ya no flujo a presión, sino flujo por gravedad. Primero vamos a ver algunas características generales de los canales. Estas características van a trabajarlas con mucho más detalle cuando lleven su materia de canales más adelante. Pero bueno, vamos a partir de una sección de un canal. Esto es un corte del canal. Aquí está la plantilla, fondo o la plantilla del canal, que está inclinada a un cierto ángulo θ, ¿sí? Y aquí lo que vemos es la superficie libre del agua que está fluyendo pues en dirección hacia abajo, ¿no? Aquí por efecto de la gravedad se va a mover el agua. En el caso de las tuberías, el agua se mueve principalmente por el efecto de la presión, la diferencia de presiones. El agua viaja desde el punto de mayor presión hasta el punto de menor presión. Aquí no, aquí trabaja por gravedad. Va a llevar una cierta velocidad que podemos considerar velocidad media también. Aquí también vamos a tener un cierto gradiente o distribución de velocidades, dependiendo si el flujo es laminar o turbulento, va a ser más o menos ordenado, pero también podemos trabajar con una velocidad media, ¿sí? Para nuestra ecuación de gasto igual a velocidad por área. Identificamos también la profundidad o el canal o tirante del canal, que casi siempre se representa con la letra Y. Y fíjense cómo está medido Y. Y está medido de manera perpendicular a la plantilla del canal, es decir, a 90 grados aquí con la plantilla. Bien, entonces este es un corte transversal, un corte longitudinal, vamos a hacer ahora un corte transversal para que veamos las diferentes secciones que pudiéramos tener. Tenemos, por ejemplo, una sección natural que sería un río, va a ser totalmente irregular. Identificamos el área que está ocupada por líquido, que sería el área hidráulica A. Identificamos también un perímetro, que no es el perímetro del canal completo, sino únicamente de la parte mojada, de la parte que está tocando el agua. A eso se conoce como perímetro mojado. Y les comentaba que usualmente vamos a trabajar con la velocidad media, aunque aquí en toda la sección del canal tendríamos diferentes velocidades. Ahora, para canales artificiales, que serían los construidos por los humanos, tendríamos secciones pues regulares. Por ejemplo, una sección rectangular. Aquí observamos el tirante Y, observamos su ancho B. O tenemos también, por ejemplo, una sección triangular. Aquí el ancho B sería 0 y seguimos teniendo el tirante del canal Y. Aquí nos va a interesar la sección para conocer el área y con el área y la velocidad media calcular el gasto. Sin embargo, aquí el área vamos a calcularla en términos del tirante Y. Por ejemplo, para la sección rectangular no hay pierde, ¿no? Va a ser base por altura, o sea, B por el tirante Y. Pero para la sección triangular vamos a apoyarnos del talud que tiene aquí esta pared de la sección triangular. Y el área la calcularíamos como S talud K por el tirante al cuadrado. ¿Por qué no la vamos a calcular con la fórmula típica de base por altura entre 2? Bueno, porque aquí la base, este ancho de la base de la sección del triángulo, pues que estamos calculando el área, va a variar conforme varía la profundidad Y. Entonces esa expresión no va a ser práctica porque para cada Y tendríamos que estar midiendo aquí qué tanto tenemos de ancho en el triángulo. Sin embargo, si nos apoyamos del talud K y suponiendo que a lo largo del canal esta sección geométrica no varía, pues este talud K tampoco va a variar. Y lo único que necesito medir es el tirante para conocer el área. Área igual a K por Y al cuadrado. Lo mismo tendríamos para una sección trapecial, que esta es bastante común en los canales artificiales. También nos vamos a apoyar del talud K. Tenemos el ancho de la plantilla, B, el tirante Y. Entonces el área, para no estar midiendo cada vez esta longitud que hay aquí en la superficie libre, calculamos el área en términos del talud y del tirante, lo cual nos daría área igual a B más K por Y, todo por Y.
Y finalmente tenemos las secciones circulares. Hay muchas más secciones, tenemos la herradura, por ejemplo, hay otras, pero ahorita me voy a quedar con estas que serían las más sencillas. La sección circular, ¿en qué se va a diferenciar de una tubería? ¿Sí? Porque esta es canal y la tubería circular funciona como flujo por presión. Bueno, para que sea la sección circular un canal, no debe estar ocupada completamente por líquido. Miren, entonces, si suponiendo que vamos aumentando aquí el flujo, este tirante Y va a ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que justo toca aquí, la parte más alta de la sección circular. Hasta ese punto funciona como canal, ¿sí? Ya si seguimos metiendo más masa, va a dejar de trabajar como canal y va a pasar a trabajar como tubería. Pero el chiste aquí es que tengamos una zona con presión atmosférica y el área va a ser el área únicamente de la parte mojada, no el área de toda la circunferencia. Por lo tanto, se va a calcular como 1/4 por teta en radianes, obviamente, menos 1/2 por el seno de 2 teta, todo por el diámetro al cuadrado. Eso me va a dar únicamente esta área aquí, ocupada por agua. Y este es el ángulo teta, el cual se introduce aquí en la ecuación para el área. Ahora sí, ya que tenemos un poquito de nociones de cómo se estudian los canales y qué implica que sea un canal, vamos a ver cómo aplicaríamos la ecuación de la energía en los canales. Nuevamente vamos a plantear nuestro plano horizontal de comparación. Tenemos el tirante medido perpendicularmente, tenemos el ángulo de inclinación de la plantilla y el flujo que viaja en esta dirección. Desde el plano horizontal de comparación vamos a medir nuestra carga de posición, pero fíjense hasta dónde estoy midiendo la carga de posición, desde el plano hasta la plantilla del canal. ¿Sí? En el caso de tuberías era hasta el eje de la tubería, se medía hasta el centro, pero aquí no, aquí me quedo justo en la plantilla del canal. Luego la carga de presión, como son cargas, todo se mide verticalmente y aquí si la plantilla está inclinada, el tirante también. Entonces vamos a proyectar esto sobre la vertical, para lo que tendríamos la carga de presión. Y ahora aquí donde nos quedamos, desde ahí vamos a medir la carga de velocidad, v cuadrada entre 2g. Aquí por trigonometría, este ángulo teta es el mismo que tenemos aquí en la proyección, ¿no? Y por trigonometría diríamos entonces que esta carga de presión va a ser el tirante Y medido perpendicularmente a la plantilla por el coseno del ángulo teta. La velocidad la vamos a calcular con la velocidad media, obviamente, como el gasto entre el área. El área que estamos manejando aquí no es el área de toda la sección del canal, es el área mojado, o sea, el área que está ocupada por líquido. Y luego la energía en una sección va a ser igual carga de posición más carga de presión más carga de velocidad. O bien expresado en términos del tirante, H va a ser igual a la carga de posición más la carga de presión como Y coseno de teta más la carga de velocidad. Y lo veríamos aquí gráficamente como la suma de todas las energías. Nada más aquí tener mucho cuidado que aunque esté abierto a la superficie libre, no vamos a considerar que la presión es cero. La presión en un canal que trabaja por gravedad es la carga, o sea, el tirante prácticamente que tenemos, pero proyectado en la vertical. Si el canal es horizontal, mi carga de presión es tal cual el mismo tirante. ¿Ok? Entonces no vamos a igualar ahí la presión a cero. Y regularmente los canales que se trabajan en ingeniería civil tienen ángulos de inclinación bastante pequeños. Entonces, cuando el ángulo es menor a 8 grados, la carga de presión prácticamente coincide con el tirante del canal, aunque el canal no esté totalmente horizontal. Si este ángulo es menor a 8 grados, por el coseno de teta va a ser prácticamente 1 y entonces la carga de presión es básicamente el tirante. ¿Sí? Ya para ángulos mayores sí tenemos que considerar la proyección. Pasemos al ejemplo. Nos dice que en un canal rectangular con un ancho de 0.25 metros
Aquí el ancho no lo vemos, es un corte transversal, el ancho iría hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla. Se coloca una compuerta vertical, esta es la compuerta vertical, y me pide calcular el gasto que está pasando en el canal en las condiciones mostradas, considerar flujo permanente y despreciar las pérdidas entre las secciones. Me dice que esta sea la sección 1, aguas arriba de la compuerta. Aguas arriba significa que es en dirección contraria a la dirección del flujo, y la sección 2, pues aguas abajo de la compuerta. En la sección 1 ya me están dando que el tirante vale 0.4 metros y en la sección 2 un tirante de 0.1 metros. Me dicen también que considere flujo permanente. O sea, el flujo permanente lo veríamos en canales como que este tirante en la sección 1 a lo largo del tiempo va a seguir igualito, lo mismo que el tirante en la sección 2. Y además me dicen que desprecie las pérdidas entre las secciones 1 y 2. Estrictamente sí hay ciertas pérdidas por fricción y por la presencia aquí de la compuerta, pero en esta primera aproximación las vamos a despreciar, que no está tampoco demasiado mal porque las secciones no están muy alejadas entre sí. Aquí, al igual que con las tuberías, mientras más separación tenga entre secciones, más va a ser la pérdida y ahí ya no se puede despreciar. Entonces sabemos que la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas que haya entre 1 y 2. Sin embargo, esto lo vamos a despreciar, va a ser 0. Por lo tanto, la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. Y aquí el problema únicamente va a ser cómo planteamos la ecuación de la energía para la sección 1 y para la sección 2. Vamos a ir llenando también nuestra tablita. Por ejemplo, en la sección 1, si el plano horizontal de comparación está justo en la plantilla del canal horizontal, ¿cuál va a ser su carga de posición? Sería 0. Recuerden que la carga de posición en los canales se mide desde el plano de comparación hasta la plantilla del canal. Si aquí el plano coincide con la plantilla, entonces no hay carga de posición, sería 0. La carga de velocidad en 1 no la conozco porque no conozco el gasto, pero la carga de presión sí la conozco. ¿Cuánto vale? Recuerden que esto es un canal, o sea, esto no es un tanque de agua como los que veíamos en las tuberías, que el agua está ahí estática, no se mueve y está abierta a la atmósfera. Aquí para los canales sí tenemos un cierto flujo, se está moviendo el agua aquí, está fluyendo, y la carga de posición no se mide hasta la superficie libre, se mide aquí hasta la plantilla del canal. Entonces les digo que aquí lo más importante en los canales es que planteemos correctamente nuestra carga de presión, que no es 0. Aquí en la superficie libre estoy de acuerdo que es 0, pero ¿desde dónde medimos la carga de presión? La medimos desde la plantilla del canal. ¿Ok? Entonces va a ser lo que valga el tirante proyectado en la vertical, pero como el tirante está medido aquí verticalmente, la carga de presión es directamente el tirante Y1. Vamos con la sección 2, carga de posición. Igual, 0 metros, es un canal horizontal. Carga de velocidad tampoco la conocemos porque no sabemos el gasto, pero sí podemos intuir cómo va a ser la velocidad en 2 con respecto a la velocidad en 1. Por ejemplo, aquí en la sección 2, ¿qué tendríamos? ¿Mayor velocidad o menor velocidad que en 1? Mayor velocidad. Mayor, ajá, porque el área por el cual está pasando es mucho menor al área que tenemos aquí. Sí, aquí se sigue cumpliendo ecuación de continuidad, ¿ok? Y luego la carga de presión en 2, ¿cuánto vale? Y2. Y2, o sea, 0.1 metros. Ahora vamos a plantear la ecuación de la energía entre 1 y 2. La energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas desde 1 a 2. Pero estas pérdidas las despreciamos. Aquí ya sustituyo con mis términos de cada sección, posición, velocidad y presión. Este va a ser 0. Y sabemos también que las cargas de posición son 0. Z1 es 0, Z2 es 0. Tengo carga de velocidad. Sabemos también que la carga de presión, al ser un canal horizontal, es directamente el tirante, Y1 y Y2. Para no tener dos incógnitas aquí, velocidad 1 y velocidad 2,
vamos a dejar la ecuación planteada en términos del gasto, ¿sí? Del gasto y del área. Recordemos que velocidad es igual al gasto entre el área. Velocidad en la sección I es igual al gasto entre el área en la sección I. Aquí ya no le pongo gasto en la sección I porque por ecuación de continuidad el gasto que tenemos en la sección 1 es igual al gasto en la sección 2. Lo que varía es la velocidad y el área. Si lo dejo entonces en términos del gasto, me quedaría gasto al cuadrado entre 2. Muy importante no olvidar el área también al cuadrado aquí en el denominador por la gravedad. Más el tirante Y1 igual al gasto al cuadrado entre 2 por el área en 2 al cuadrado por la gravedad más el tirante en 2. ¿Ok? Y aquí ya conozco todo, conozco todas las características geométricas en cada sección. Tengo el tirante, tengo el ancho, que era de 0.25 metros. Entonces sería tirante por el ancho al cuadrado por 2 por g, eso ya lo tenemos. El gasto lo vamos a despejar. Tenemos tirante en 1, tenemos área en 2, tenemos tirante en 2. O sea, solamente hay que despejar el gasto. Si ustedes hacen eso, pueden corroborar que les va a dar un gasto de 0.0626 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Y listo, ya con eso contestaríamos la pregunta del ejercicio. Como ven, no es difícil plantear la ecuación de la energía en los canales, solamente hay que tener en cuenta eso, que por la forma en la que estamos considerando la sección y porque el agua está fluyendo, no tenemos presión cero y tampoco mucho menos velocidad cero. Se está moviendo el agua, entonces sí hay una carga de velocidad. Ok, y si ya tenemos el gasto, de una vez vamos a obtener la velocidad y la carga de velocidad en cada sección para que vayamos comparando. La velocidad en 1 va a ser el gasto entre el área 1, es decir, el tirante en 1 por el ancho. Eso nos da 0.6264 metros por segundo. Y la velocidad en 2 hacemos lo mismo, pero con el tirante en 2. El ancho no varía a lo largo del canal. Entonces nos quedaría que da de 2.5057 metros por segundo. ¿Okay? Esto es velocidad, pero podemos calcular cargas de velocidad con la velocidad al cuadrado entre 2g. Para la primera sección, fíjense que da una carga de velocidad muy pequeña, muy pequeñita de 2 centímetros. Y para la sección 2, donde ya tenemos un área mucho menor por la presencia de la compuerta, nos da una carga de velocidad bien grande, ¿no? De 32 centímetros. En comparación con esto, sí es bastante el incremento en la carga de velocidad. Y la energía la podemos calcular como la carga de velocidad más el tirante. Aquí podemos usar ya sea los datos de la sección 1 o los datos de la sección 2, como le hice aquí. Pero va a dar lo mismo porque las pérdidas son despreciables y tenemos que la energía es de 0.42 metros, 42 centímetros. Observemos aquí en el esquema cómo se verían cada una de esas cargas. Sabemos que la carga de posición es 0 porque aquí en la plantilla está nuestro plano horizontal de comparación. Entonces, a partir de aquí medimos la carga de presión, que es el tirante en 1, y podemos también medir la carga de velocidad en 1. La suma de estos dos términos me da la energía en 1. Para la sección 2 también tenemos carga de presión, que es el tirante en 2, y una carga de velocidad, que es mucho mayor, para cuando la sumemos con el tirante nos dé la energía en 2, y la energía en 2, al no haber considerado pérdidas, debe ser igual a la energía en 1. Cuando ya en su laboratorio de hidráulica de canales, van a medir tirantes en un canal, del canal de laboratorio. Esto los miden de manera sencilla, ¿no? Miden una distancia que hay entre la plantilla y la superficie del canal, en la superficie libre, perdón, del agua. Pero luego para conocer la carga de velocidad van a utilizar un dispositivo muy sencillito que se conoce como tubo de Pitot. El tubo de Pitot es literal un tubo que ustedes van a introducir en el canal. Ese tubo en la parte inferior tiene, más o menos así se ve. Por aquí tiene una apertura donde entra el agua y va a subir el agua hasta una cierta altura. ¿Hasta qué altura? Pues va a subir hasta donde dé la carga de velocidad.
Entonces ustedes medirían el agua hasta donde sube dentro del tubo de pitot a partir de la superficie libre del agua. Y eso que alcanza a subir es tal cual la carga de velocidad en metros. Ahí se va a ver clarito, ¿no? Como en una sección donde tenemos velocidad menor, el agua no sube tanto, y aquí, donde tenemos una carga de velocidad mucho mayor, pues el agua va a subir todos estos 32 centímetros que tenga que subir.